¿Cómo les va? Aquí estamos en Sociedad y Estadio. Esta serie de programas que tienen que ver con la historia de nuestro país, de la República Argentina, y también con la historia de los clubes de fútbol. En realidad con la historia de nuestra sociedad. Hay una historia que se va a dividir en capítulos, o en programas en todo caso. Nos vamos a ocupar de la inmigración, de los primeros clubes de fútbol, de lo que significa el ferrocarril en la vida de la Argentina, en distintos momentos, por supuesto, del puerto y la metrópolis, que fue la ciudad de Buenos Aires y otros lugares, de la política, del peronismo, de lo que pasó en la dictadura, de la importancia de los medios de comunicación, de lo que tiene que ver con otro tipo de situaciones que se dieron y que unieron el comienzo de esta actividad llamada fútbol, que en realidad funcionó a partir de un primer partido que se hizo en 1867 en la ciudad de Buenos Aires, si bien, como no hay una documentación fehaciente, hay una discusión con Rosario. Siempre está la discusión en el medio. Si Gardel era francés, era uruguayo. También aquí la historia es dónde se jugó el primer partido de fútbol en territorio argentino. ¿En Rosario o en Buenos Aires? Aparentemente las pericias, por llamarlo de alguna manera, que se hicieron porque ni podemos siquiera calificar de investigaciones, marcan que se jugó cerca de donde está el planetario, allí por Palermo, en junio de 1867. Un barco inglés, había mucha relación con los ingleses en esa época, marineros que bajan y que se ponen a correr detrás de algo que rodaba y que era una pelota. Se dividieron en los que tenían una gorra roja y los que tenían una gorra blanca, y los pocos habitantes de Buenos Aires que estaban por allí, piensen que esto fue 4 años antes de la epidemia de fiebre amarilla que devastó la ciudad de Buenos Aires, hablaban después a sus amigos, a los vecinos, del deporte de los ingleses locos. Eso fue lo que pasó en 1867, y si rastreamos antecedentes, vamos a encontrar después seriamente algo a comienzos de la última década del siglo XIX. En esos momentos había muchos obreros ingleses trabajando en Buenos Aires y también en otros lados, tendiendo las vías del ferrocarril. Ese ferrocarril que fue pensado por los británicos para que la materia prima que se sacaba de diferentes lugares de la Argentina fuera transportada por los ferrocarriles, llegara al puerto de Buenos Aires y desde allí fuera transportada también vía barcos, vía naval, hacia la ciudad de Londres, hacia los puertos de Liverpool o Blackpool, que eran los puertos más importantes en aquel momento de Inglaterra. Toda una distribución radial del ferrocarril que Argentina aceptaba porque en aquel momento todavía no había clara conciencia de lo que tenía que ser un país independiente, era flamante, era muy poquito, salíamos de determinadas guerras civiles y el dominio inglés en ese tema y en la visión que tuvieron para el comercio y para su hegemonía mundial era apabullante. Lo concreto es que tantos obreros, ingleses, irlandeses, galeses, hasta algún escocés por allí, se asomaron a la posibilidad de la construcción y ya venían contaminados, entre comillas, de algo que se llamó fútbol. El fútbol que llegó a partir del tendido de las vías y de la posibilidad de divertirse. De los obreros, de los gerentes, de los jefes, se fueron estableciendo las diferentes estaciones y se fueron armando equipos de fútbol. En realidad no eran tanto clubes, eran equipos. Había que tener una pelota, botines no había, camisetas no había que ingeniárselas, había que inventárselas. Después se lo contamos.
Argentina es un país de inmigrantes. La gran ola europea se produjo hacia nuestro país en el período 1850-1950. Es considerado como un país receptor, cuya sociedad ha sido influida en buena medida por un fenómeno inmigratorio masivo. El impacto de esta inmigración en la Argentina fue particularmente intenso por dos motivos: por la cantidad de inmigrantes recibidos y por la escasa población existente en el territorio. La decisión de atraer inmigrantes no se basaba solamente en la necesidad de proveer al país de mano de obra que permitiese aumentar la producción de la tierra, para cumplir el papel agroexportador. Respondía también a la decisión de las élites ilustradas de modificar la composición poblacional. Querían europeizar al criollo. Casi a mitad de camino entre Buenos Aires y La Plata, la ciudad de Quilmes cobija el club supuestamente más antiguo del fútbol argentino. Se trata del popular Club Atlético Quilmes. La historia oficial cuenta que nació un 27 de noviembre de 1887, cuando Quilmes se convirtió en una de las principales estaciones de tren. Sí, de tren. El club y la cervecería nacieron con muy pocos años de diferencia. El alemán Otto Bember llegó al país y puso en marcha la edificación de una planta dedicada a la fabricación de cerveza en 1887. El 31 de octubre de 1890 comenzó la producción y la venta, con la marca que rescataba la antigua denominación indígena de la localidad. El archivo nos enseña que en 1880 nació el Quilmes Athletic and Polo Club, que rápidamente se unió al Quilmes Rowers Athletic Club. La nueva entidad se anotó para jugar el torneo futbolístico de 1893, organizado por la Argentine Association Football League. Sin embargo, una profundísima investigación que desarrolló el historiador Jorge Gallego desmiente totalmente la teoría anterior y sitúa el nacimiento del actual club quilmenio 10 años más adelante. Aquel primitivo Quilmes lució una camiseta azul y rojo carmesí, colores que fueron modificados en el nuevo equipo por el azul y blanco, porque los británicos fundadores querían hacerle un homenaje a la camiseta inglesa. ¿Por qué cambió Quilmes su fecha de nacimiento? ¿Hubo algún motivo valedero? ¿Qué impulsó en plenos años 40 a sus directivos a cambiar el origen? Las respuestas no están a la vista y son difíciles de obtener. Como en otros casos, los testimonios principales se diluyeron en el tiempo. Pero la historia de Quilmes no termina aquí. No muy lejos de aquellos cerveceros podemos encontrar a los criollos o los mates, apodos que acompañan a Argentino de Quilmes y que tienen su origen en el carácter nacional de sus integrantes. El 1 de diciembre de 1899, un grupo de jóvenes estudiantes argentinos del Colegio Nacional de Buenos Aires resuelven fundar un club integrado con jugadores nativos de la ciudad de Quilmes, cansados de la discriminación que sufrían en el Athletic Club. Con ese impulso rebelde nació el Club Atlético Argentino de Quilmes. La costumbre de agasajar a los visitantes con mate cocido y bizcochos caseros les hizo ganar rápidamente el sobrenombre de mates, por su diferenciación con la mayoría de los clubes de origen británico. La realidad de Argentino de Quilmes y de Quilmes marca que van por caminos muy distintos. Y la primera diferencia que surge es mirando las tablas de posiciones. Para buscar a Quilmes hay que ir a la tabla del Nacional B, para buscar a Argentino hay que ir a la tabla de la D. Y eso también hace que, digamos, que un club, por lo menos en el común de los casos, cuando pierde trascendencia deportiva, también socialmente es como que queda estancado, digamos. Logró construir un gimnasio importante, de gran envergadura, donde se han hecho algunos eventos o se han celebrado ciertos acontecimientos importantes, pero es como que Argentino de Quilmes
trata de subsistir, y Quilmes trata de pegar el salto que nunca pudo pegar, que es, por lo menos deportivamente, quedarse en primera división más de 5 años. Nunca lo logró. Entonces Quilmes es como que va por otro camino, tratando de imitar a otras instituciones que pegaron un salto, y Argentino de Quilmes, por lo menos de movida, su primer objetivo es volver a la C, y a partir de ahí, bueno, tendrá que establecerse nuevamente y confiar un poco en su historia, o tratar de hacerla volver al presente, porque no es un club de la D, eso está claro. El problema es que deportivamente no logra superar esa categoría. Y si hablamos de ferrocarriles, de inmigrantes y trabajadores, no podemos obviar a uno de los clubes más emblemáticos de nuestro país. Estamos hablando de Ferrocarril Oeste, dueño de Caballito desde su fundación en 1904. Para casi todos es Ferro, y para muchos de sus hinchas es Oeste, cosa curiosa. Con origen ferroviario y británico, en una época en la que todo tenía aroma inglés, les decían los ferrocarrileros, y poco tiempo después eran conocidos como la Murga del Anguasco, en referencia a un mítico delegado del club que había impuesto el color verde, harto de perder partidos con otros colores. Ferro gozó de privilegios en su fundación, porque no varió su nombre salvo para cortarlo, pero sobre todo porque nunca cambió su ubicación. Pegado definitivamente a Caballito, fue creciendo con el barrio. A la hora de buscar un terreno donde fijar la precaria sede y tener una cancha, fue el propio ferrocarril el que cedió las tierras lindantes a las vías, desde Cuchacucha hasta Avellaneda, siguiendo hasta Fragata Sarmiento, para instalar club y cancha. La primera camiseta fue una remera blanca abotonada con una franja roja de 7 centímetros de ancho que le cruzaba la espalda. Además, lucía un escudo del mismo color sobre el corazón, con fondo rojo y letras blancas. Esta prenda no terminó de conformar. A mediados de 1911, y dado que con esos colores no se conseguían buenos resultados, los muchachos resolvieron adoptar el color verde, porque Caballito era un barrio verde, con tantas quintas y árboles, y porque al mismo tiempo el verde era el sinónimo de la esperanza y del vía libre en lenguaje ferroviario. Bueno, Ferro nació el último jueves del mes de julio de 1904 por una inspiración de 95 empleados del Ferrocarril Oeste en ese entonces, que se reunieron en una de las casillas de acá de la zona y dispusieron formar un club para los empleados del ferrocarril. Una época gloriosa donde realmente esta gente se prodigó mucho tratando de difundir los deportes principiantes de la época. Y bueno, y esta cancha que la tenemos acá, justamente es la única cancha de fútbol que no cambió su lugar. Está desde su inicio, desde 1904. Y hay una anécdota muy linda, que cuando se empezó a jugar fútbol, no había, digamos, como hoy lo hacemos a las 15 horas o a las 16 horas. Cuando llega el tren de las 11, en ese momento comienza el partido de fútbol. Entonces, la llegada del tren por Caballito marcaba el comienzo del partido de fútbol. Como un mensaje final, quisiera expresar el deseo de hincha de Ferro, ¿no? Ese hincha que iba a la tribuna y que gritaba las canciones populares alentando al equipo para que Ferro podría realmente conseguir campeonatos o conseguir logros. Aspiro con todo mi afecto y con todo mi cariño de que Ferro vuelva a ser lo que fue. Diferente es, claro, Vélez Sarsfield.
Parece que llovía y mucho aquel primer día del año del centenario, porque los 3 muchachos que tenían la idea se guarecieron del chaparrón bajo la estación Floresta. Julio Guglielmone, Martín Portillo y Nicolás Marín Moreno resolvieron la creación del club con la simple idea de federarse y comenzar a participar en un torneo de fútbol. La llegada del club a la primera categoría recién se logró en 1918 y la campaña en la máxima división fue sensacional, porque en su año inaugural en la A, Vélez fue segundo. Cuando promediaba el torneo de 1920 se incorporó el escudo con los colores de la bandera italiana. En esa década se produjo un hecho fundamental para el futuro velezano. El 13 de marzo de 1923 fue electo presidente don José Amalfitani. El 7 de diciembre de 1928, Vélez produjo un suceso histórico en el fútbol argentino. Se jugó en su estadio el primer partido nocturno. Se instalaron postes de madera que sostenían 39 focos eléctricos. Vélez tiene una primicia que no la tienen otros clubes. Fue el primer equipo que tuvo la iluminación nocturna. Vélez fue protagonista de buenas campañas, pero debió descender por única vez en su historia en 1940, junto a Chacarita, penado por un intento de soborno que le provocó un descuento de varios puntos. A Chacarita, ojo, no a Vélez. Mientras buscaba el retorno a primera, el grupo de directivos liderados por Amalfitani había recibido de parte de los dueños británicos del Ferrocarril del Oeste las tierras del Pantano de Maldonado, una zona lindera con el arroyo donde se consiguió estabilizar la zona y edificar el nuevo estadio, el embrión del actual. La cancha sería bautizada años después Estadio José Amalfitani. De don Pepe tenemos muchísimas anécdotas a través de sus largos años de presidencia y que el Club Atlético Vélez Arfiel es lo que es gracias a que existió don Pepe. Yo creo que de él no haber existido no habríamos llegado a la posición que tenemos hoy en todo el mundo deportivo y cultural. Este hombre le interesaba mucho más la institución como institución que ganar un campeonato. Para él era crear algo que quedara, que perdurara en el tiempo. Algo que es muy importante, Vélez sigue siendo una familia. Son muchos los orígenes posibles de un club de fútbol, pero es difícil de imaginar que exista alguno que se haya fundado prácticamente en un hipódromo. Así fue el nacimiento del Club Atlético Platense, el 16 de octubre de 1904 en el viejo Hipódromo Nacional. Un grupo de pibes, boleteros o changarines del ferrocarril recibieron el dato de que un caballo llamado Gay Simón tenía que ganar, y ganó, dejando un dividendo gigantesco de 89 pesos por boleto. Ahí nació la idea del club de fútbol, porque con los 5 boletos cobraron más de 445 pesos, y con esa plata podían comprar la pelota, ropa y encima podían movilizarse. El 25 de mayo de 1905, casi 6 meses después, en honor a la patria, le dieron forma al club. Le pusieron Platense, en homenaje al nombre del estud del caballo Gay Simón. El 25 de mayo de 1908, Platense pudo inaugurar su cancha empatando 3-3 con un cuadro llamado Salguero que se perdió en el tiempo, en un predio ubicado en la calle Blandengues, hoy Avenida Libertador y Manuela Pedraza. Fue en ese campo de juego, permanentemente embarrado porque el Río de la Plata llegaba hasta ahí nomás, que al jugar varias veces seguidas con camiseta blanca nació el apodo de Calamares, y también la idea de algún directivo de agregar una franja horizontal marrón para tapar tanta suciedad. Su hincha más famoso fue Roberto Goyeneche. Querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale, se va. En medio de su cotidiana lucha por mantenerse en Primera A, en 1979, inauguró el Estadio Ciudad de Vicente López, enclavado de cara a la Avenida General Paz, luego de haber perdido 8 años antes su mítica cancha de Manuela Pedraza y Kramer. Porteño y bonaerense al mismo tiempo, pero siempre Calamar, el apodo que lo acompaña desde principios del siglo pasado. Los inmigrantes fueron el motor de crecimiento nacional, tal vez como lo son ahora, con inmigraciones que vienen desde otras latitudes. La inmigración proveniente de países limítrofes se mantuvo relativamente estable a lo largo del siglo XX.
a la vez que aumentó la corriente migratoria proveniente de otros países latinoamericanos, de países asiáticos, principalmente China y Corea del Sur, y de países de Europa del Este. La historia de los inmigrantes y la construcción de los ferrocarriles argentinos está íntimamente vinculada con el desarrollo cultural y político de la República y la unidad nacional. Contra lo que se supone, la construcción de la primera línea férrea fue el producto de la coincidencia de iniciativas y capitales netamente argentinos, con la constitución de la Sociedad del Camino de Fierro de Buenos Aires al oeste. A principios de 1855 se iniciaron los trabajos de construcción y se hace correr hasta el punto terminal de la línea, Estación La Floresta, un tren de ensayo traccionado por La Porteña. Este ferrocarril se inauguró oficialmente el 29 de agosto de 1857. Hay una historia que merece seguirse contando. Ustedes ya se enteraron de algunas cosas que tienen que ver puntualmente con el origen de los clubes, con la inmigración. Este es un país de inmigrantes, más allá de que, de acuerdo al último censo que se hizo en la República Argentina, alrededor del 45-50% de los habitantes de nuestro país desciende de los pueblos originarios, o por lo menos una parte de su familia está vinculada con los pueblos originarios, algo que antes no se tomaba en cuenta. Pero claro, acá hay muchos descendientes de italianos, descendientes de españoles, descendientes de judíos, polacos, rusos, afrodescendientes, un detalle también a tener en cuenta, sobre todo notándolo a mediados del siglo XIX, con la cantidad de gente de raza negra que huyó porque había sido abolida la esclavitud, pero igual había condiciones de servidumbre, con lo que pasó en la Guerra de la Triple Alianza, con la gente de raza negra que fue usada de carne de cañón y que también falleció en gran número en la epidemia de fiebre amarilla en 1871. Esos inmigrantes que contribuyeron a la explosión del fútbol, porque una cosa eran los ingleses, aquellos trabajadores del ferrocarril, que fundaron también en otros lugares, por ejemplo en Córdoba a Talleres, a Instituto, que fundaron en Santiago del Estero a Central Córdoba, al que hoy todavía le dicen los ferroviarios. Todos los Central Córdoba del país tienen que ver generalmente de Buenos Aires hacia el norte y con un ferrocarril puntual. También está Andes Talleres de Mendoza. Los distintos talleres de Córdoba, talleres de Remedio de Escalada, tenían que ver con los talleres donde se reparaban los vagones y las locomotoras. Hay una historia larguísima a la que vamos a volver en algún momento, ni que hablar de Rosario Central, por supuesto, que también tiene que ver con lo mismo, o el propio Central Córdoba de Rosario. Lo que quería decirles es que esos inmigrantes que se fueron incorporando a los clubes, que fueron dándole, de acuerdo a los barrios de las diferentes ciudades, una fisonomía determinada, también, y tarde para mi gusto, se agruparon en los lugares de orígenes. Por eso, Deportivo Español, Sportivo Italiano, y mucho después, el Deportivo Armenio, el Deportivo Paraguayo, hoy Centro Español, Puerto Nuevo, que fue Puerto Italiano, equipos de colectividades que tendrían seguramente muchos más hinchas si esos españoles, si esos italianos se hubiesen juntado mucho tiempo antes. Porque español e italiano son de la década del 50, cuando ya la mayoría de la inmigración española e italiana había llegado a la Argentina y ya habían tomado partido. En realidad, el primer Deportivo Español, entre comillas, fue San Lorenzo por la llegada de Isidro Lángara y del seleccionado vasco, que estaban en el exilio buscando fondos para que la República Española sostuviera su guerra contra el fascismo franquista. La historia tiene 1000 vericuetos, hay 1000 posibilidades. Nosotros vamos a ir desarrollando durante los diferentes programas espacios para que ustedes conozcan algunos clubes que hemos mencionado y a otros que tienen orígenes totalmente distintos. Quedan, a lo mejor, leyendas, quedan situaciones que remiten a otros tiempos. Hoy quizá el fútbol es otra cosa, la televisión, la globalización, la posibilidad de ver todo en colores y la violencia y otras cosas que también trataremos hacen que alguno no se arrime tanto a lo que fue el origen de la gran democratización que tuvo la sociedad argentina en cuanto a la práctica del deporte. Delante de todo eso, el fútbol está primero que nadie. La seguimos en cualquier momento. Gracias.